En lo que pensé que sería una mañana normal, mi nuera decidió convertir mi casa en un hotel para sus padres. Se mudaron sin decir palabra, apoderándose de todo lo que yo apreciaba. Simplemente observé, mientras una silenciosa tormenta se gestaba en mi interior. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Quédense para escuchar mi historia, denle me gusta, compartan y cuéntenme desde dónde la escuchan. El aire fresco de la mañana, normalmente un bálsamo para el espíritu, traía un zumbido desconocido al doblar la esquina de mi calle. Mi ruta habitual, que empezaba y terminaba con la silenciosa reverencia de mi propio porche, cambió bruscamente. Una enorme camioneta de alquiler, adornada con un llamativo logotipo verde, se detuvo en mi entrada. La puerta trasera se abrió de par en par, revelando una oscura caverna de muebles amontonados. Dos figuras, completamente desconocidas para mí, se movían con pasos decididos entre la camioneta y mi puerta principal, que estaba entreabierta, una invitación tácita que no había hecho. Mi corazón, normalmente firme por el esfuerzo de la caminata, comenzó a latir frenéticamente. Esto no estaba bien. Aceleré el paso. El familiar crujido de la grava bajo mis pies se sentía ahora extraño bajo la sombra de la camioneta. Al entrar por la puerta principal, me encontré con una escena de caos absoluto. Mi sala, el santuario de mis tardes, era ahora un campo de batalla de cajas de cartón, algunas cerradas con cinta adhesiva, otras derramando su contenido, una lámpara de cerámica desportillada, una pila de libros desgastados, un cojín floral estridente. En medio de esta confusión se encontraban dos desconocidos, un hombre corpulento con una risa estruendosa y una mujer igualmente imponente con una mirada penetrante y escrutadora. Se detuvieron, momentáneamente sorprendidos por mi repentina aparición, y luego reanudaron su inquietante ocupación de mi espacio. Antes de que pudiera siquiera formular la pregunta que me atormentaba la garganta, mi nuera, Elara, salió de la cocina con una taza de café medio vacía en la mano. Sonrió, una sonrisa radiante y encantadora que no logró calmar mi creciente alarma. «¡Oh, Arthur! ¡Has vuelto!», canturreó, como si esta invasión fuera lo más natural del mundo. Señaló vagamente a los dos desconocidos. «Ellos son mis padres, Wallace y Serena. Acaban de vender su casa, así que se van a quedar con nosotros unos meses». Con nosotros, la frase quedó suspendida en el aire. Un susurro cruel contra el fondo de mi casa. Ninguna llamada, ninguna conversación. Solo un anuncio casual, como si me informara de una nueva marca de cereales que había comprado. Encontré a Liam, mi hijo, forcejeando con un sillón especialmente voluminoso cerca de la chimenea. Tenía la cara enrojecida. No sabía si por el esfuerzo o por la incomodidad. «Liam», dije, con la voz apenas por encima de un susurro, aunque se sintió como un grito en el espacio resonante. «¿Qué pasa aquí?». Se enderezó, evitando mi mirada, con la mirada fija en el techo y luego en el suelo. «Papá, es solo por un tiempo. Los padres de Elara necesitaban un lugar donde quedarse». Finalmente me miró a los ojos, con un destello de desafío. «Y además», añadió, sacando un poco el pecho, «también es nuestra casa. Elara y yo vivimos aquí. Tomamos decisiones juntos. Nuestra casa». Las palabras fueron como un golpe físico. Liam, quien había vivido sin pagar alquiler en esta casa durante más de una década, quien había contribuido poco más que con su presencia, ahora reclamaba la misma propiedad en este descarado acto de despojo. Como para rematar la declaración de Liam, Wallace, el hombre que ahora conocía como el padre de Elara, se sentó en mi sillón favorito, el de los reposabrazos perfectamente desgastados que se amoldaban a mi tacto. Se balanceó un par de veces, probando los resortes. «Bastante cómodo, supongo», bramó con voz áspera. «Pero un poco anticuado, ¿no te parece? Tendremos que buscar algo más moderno, quizás con función de masaje». Hablaba como si el sillón ya fuera suyo, como si la habitación, la casa entera, simplemente esperara su toque personal. Serena, la madre de Elara, era igual de eficiente en su reclamo. Para cuando entré en la cocina buscando un momento de tranquilidad, ella ya se había hecho cargo. Mi especiero, perfectamente organizado, un sistema meticulosamente ordenado durante años, era ahora un caos. Mis tazas de café favoritas, cada una un recuerdo de un viaje o regalo diferente,
Habían sido desplazadas de sus prominentes ganchos, reemplazadas por un delicado juego de tazas de té con flores que nunca había visto. Tarareaba una melodía desafinada mientras reorganizaba mis ollas y sartenes, con movimientos precisos y autoritarios. Esto no era solo una estancia temporal, era una toma de control. Al retirarme a la tranquila santidad de mi estudio, sentí una tensión familiar creciendo en mi pecho. Esto era la casa. La había pagado, la había mantenido, había invertido mi vida en sus cimientos. Con manos temblorosas, abrí el último cajón de mi viejo escritorio de caoba, rebuscando entre viejos documentos fiscales y fotografías descoloridas hasta que mis dedos se cerraron sobre la familiar nitidez de la escritura de propiedad. El pergamino legal, amarillento por el tiempo, llevaba mi nombre, y solo mi nombre, en negrita e innegable. Arthur Peterson, único propietario. La fría e irrefutable verdad del documento ofreció un fugaz momento de claridad en medio de la confusión y la ira que se arremolinaban. Eran invitados, pensara lo que pensara Liam. La cena de esa noche fue una tortura. El aire, ya cargado de quejas no expresadas, se enturbió aún más con las quejas de Wallace. «Hace un frío glacial aquí, Arthur», refunfuñó, ajustándose la Rebeca, a pesar de que el termostato estaba a unos agradables 22 grados. «Deberías calentar un poco el lugar. Mis huesos no aguantan este frío». Serena, mientras tanto, picoteaba su comida y luego observaba la mesa con ojo crítico. «Esta habitación de invitados», anunció, «es bastante pintoresca, ¿verdad? Un poco pequeña, creo, para 2 adultos, y el espacio del armario es prácticamente inexistente». Sus palabras, pronunciadas con despreocupación, eran un desprecio directo por mi hogar, una sutil exigencia de más. Durante su letanía de quejas, el ara les dedicó a sus padres miradas comprensivas, una silenciosa confirmación de sus quejas, todo mientras ignoraba deliberadamente mi postura cada vez más rígida y el tic-tac en mi mandíbula. Más tarde, encontré a Liam en el garaje, trasteando con la cadena suelta de una bicicleta. El garaje, normalmente mi dominio de proyectos silenciosos, ahora parecía otro territorio en disputa. «Liam», comencé, con la voz cuidadosamente modulada, «tenemos que hablar de esto. No puedes dejar que la gente se mude sin preguntarme». Apretó un tornillo, con la cabeza aún gacha. «Papá, ya te lo dije. El ara y yo vivimos aquí. Tomamos decisiones juntos. Son familia. Es solo temporal». Seguía sin mirarme. Su evasiva lo decía todo. «Temporal», repetí, con la palabra sabor a ceniza en la boca. Eso no es lo que dijo el ara. Pero él simplemente se encogió de hombros volviendo a su bicicleta. No había forma de razonar con él, ni de apelar a los años que lo había albergado y apoyado. Su lealtad, al parecer, estaba completamente con el ara y sus padres. Después de que Liam se retirara, volví a la cocina con un dolor profundo en el pecho. Tomé mi taza favorita, la del borde desportillado que me había regalado mi difunta esposa. No estaba. En su lugar, perfectamente alineada con las delicadas tazas de té de Serena, había una taza blanca y sencilla, claramente suya. Era un pequeño detalle, insignificante para cualquier otra persona, pero para mí, una eliminación simbólica. No solo se estaban mudando, me estaban sacando, pieza a pieza, dolorosamente. Fue en ese momento, mirando la taza extraña que había usurpado la mía, que una escalofriante revelación me invadió. Me veían como un anciano, débil, fácilmente ignorado, una figura decorativa en mi propia casa, un mero obstáculo que eludir. Pero a medida que la ira se solidificaba, se transformó en algo más frío, más agudo. Una determinación se arraigó, inquebrantable y poderosa. Descubriría exactamente quiénes eran estas personas, cuáles eran sus verdaderas intenciones, y entonces haría mi jugada. Los 3 días siguientes transcurrieron en un torbellino de crecientes transgresiones, cada una como una astilla afilada en la herida abierta de mi dignidad. La fría determinación que se había instalado en mi pecho, tras descubrir mi rostro desplazado, empezó a endurecerse hasta convertirse en algo inquebrantable. Wallace, con la arrogancia y seguridad de quien se creía dueño del lugar, disfrutaba especialmente cambiando el termostato a su antojo. Lo ponía a unos agradables 22 grados, solo para volver de un recado rápido y encontrarlo subido a unos sofocantes 29 grados, o caído a unos glaciales 60.
Cada vez me hacía un gesto de desdén con la mano. No podemos dejar que este sitio parezca un congelador, Arthur. O hay que ahorrar energía, ¿no? Como si mi comodidad fuera irrelevante. Luego estaba el lugar de estacionamiento. Mi lugar designado, justo al lado del garaje, había sido usurpado por su todoterreno, obligándome a aparcar mi propio coche, un vehículo que apreciaba, en la calle. Fue un acto insignificante, quizá, pero lo sentí como un reclamo deliberado sobre mis últimos remanentes de espacio personal. En el baño, la transformación fue igual de drástica. Mi modesta colección de artículos de aseo, un cepillo de dientes, mi crema de afeitar, un solo frasco de loción para después del afeitado, había sido arrinconada sin contemplaciones en el estante inferior del botiquín, apenas visible tras una imponente colección de lociones, pociones y diversos frascos de cosméticos de Serena. Era una metáfora visual de mi presencia cada vez menor en casa, una manifestación física de mi marginación. Luego llegó el correo. Estaba sentada a la mesa de la cocina, intentando leer el periódico de la mañana, cuando el ara entró como una exhalación con un fajo de sobres en la mano. Uno de ellos, reconocí al instante, era un extracto bancario. «Ah», dijo con voz suave. «Abrí este. Pensé que podría ser importante, ya que no tenía remitente claro. Me lo entregó, rasgado con descuido. Mis finanzas personales, un asunto privado, ahora al descubierto, accesible sin pensarlo 2 veces. Mi privacidad, como todo lo demás, simplemente fue ignorada. Me quedé mirando el sobre roto, un testimonio silencioso de la erosión de mis límites. La gota que colmó el vaso de este período insidioso llegó con mis sobras. Había repartido cuidadosamente las sobras de mi estofado de carne favorito, pensando en un almuerzo rápido y fácil para el día siguiente. Cuando fui a buscarlo, el recipiente había desaparecido. Encontré a Wallace en la sala, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, limpiándose la boca con una servilleta. «Delicioso estofado, Arthur», declaró, sin el menor atisbo de disculpa. «Deberías hacer más. No había suficiente para una comida de verdad. ¿Sabes?» Su audacia fue impresionante. No solo se había comido mi comida, sino que tuvo el descaro de criticar la cantidad, de pedir más. Amaneció el jueves con un mal presentimiento. Al bajar las escaleras para tomar mi café de siempre, los encontré a los 4, Liam, el ara, Wallace y Serena, reunidos en la sala. No estaban charlando tranquilamente, ni absortos en sus teléfonos. Estaban sentados, mirando al pie de la escalera, esperándome. Una visión inusual e inquietante que me dio escalofríos. El aire estaba cargado de una tensión palpable. El ara, siempre estratega, se levantó para recibirme, adoptando lo que solo podría describir como una postura de presentación. Tenía las manos entrelazadas, la espalda recta y la expresión seria. «Arthur», empezó, con la voz cuidadosamente modulada, «tenemos que hablar en familia. En concreto, sobre los planes para dormir». Se me heló la sangre. Sabía, con una certeza enfermiza, a dónde iba esto. Continuó. «Con mamá y papá aquí, no es práctico que cada uno tenga su propia habitación, y sinceramente necesitan su espacio. Dado que sueles madrugar, estábamos pensando, ¿quizás podrías irte al sofá de abajo?» Hizo una pausa y miró a Liam, que permanecía en silencio, con la mirada fija en la alfombra. «Oh», añadió, casi como si se le hubiera ocurrido, «un hotel podría ser más cómodo temporalmente». Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. «Me estás pidiendo», dije, con la voz peligrosamente baja, «que deje mi habitación en mi casa, dormir en el sofá o en un hotel». Su audacia me dejó momentáneamente sin palabras, luchando por asimilar la profundidad de su insolencia. Wallace, al ver mi sorpresa, aprovechó ese momento para intervenir, con una voz que destilaba falsa preocupación, pero con un inconfundible matiz de crueldad. «Bueno, Arthur, tiene sentido, ¿no? Estás jubilado. No tienes que estar disponible para trabajar. Serena y yo somos mayores. Necesitamos descansar bien. Es solo por un tiempo, ¿sabes? Quizás podrías buscar otro lugar temporalmente. Tal vez incluso para siempre». La palabra «permanentemente» quedó flotando en el aire, un dardo envenenado dirigido directamente a mi corazón. Miré a Liam de golpe. «¿Quieres que me vaya, Liam?», pregunté con voz áspera y traidora.
Se retorció, tirando de un hilo suelto del sillón. «Papá, no es tan sencillo», murmuró, negándose a mirarme a los ojos. Su débil respuesta, su incapacidad para contradecir directamente a su esposa o a sus padres, confirmaba su complicidad, su silenciosa traición. Estaba eligiendo su bando, incluso si eso significaba echar a su propio padre de casa. Serena, siempre manipuladora, ofreció entonces su propia súplica falsamente dulce. «Arthur, querido, debes entender. No nos estamos haciendo más jóvenes, nos duelen los huesos, y simplemente necesitamos la comodidad y el espacio que nos brinda una habitación adecuada. Es solo por nuestra salud, ¿sabes?». Sus palabras, que pretendían sonar razonables, eran una justificación apenas velada para su hostil toma de posesión. Los miré a cada uno. Sus rostros eran una mezcla de fingida preocupación, indiferencia calculada y expectación absoluta. Mi ira, que llevaba días latente, llegó a su punto álgido, pero era una furia fría y controlada. «Ya veo», dije con voz desprovista de emoción, «que se mudaron a mi casa sin preguntar, se pusieron cómodos y ahora quieren que me vaya. ¿Es cierto?». No hubo respuesta, solo un silencio colectivo que gritaba afirmación. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y volví a subir las escaleras. La rabia que amenazaba con consumirme era ahora una determinación férrea. Entré en mi habitación, no para dormir en el sofá, sino para empacar. Saqué una maleta de viaje resistente del fondo del armario, doblé metódicamente algunas mudas de ropa y cogí mis artículos de aseo esenciales, lo poco que no habían desplazado. Luego, con mano experta, recuperé la pequeña caja ignífuga escondida bajo una tabla suelta del suelo. Dentro estaban los documentos verdaderamente importantes: la escritura de la casa, mi pasaporte, los datos de la cuenta bancaria y el preciado relicario de mi difunta esposa. Estos eran míos y seguirían siendo míos. Bajé las escaleras de vuelta, con la maleta en una mano y la cajita aferrada en la otra. Seguían allí, observando, un cuadro silencioso y expectante. Pasé junto a ellos sin mirarlos, abrí la puerta principal y salí al porche. Me detuve un instante, girándome para encarar la casa que ya no era mía. Miré la camioneta de alquiler, todavía a medio desempacar en la entrada, y luego los rostros de mi hijo, su esposa y sus padres, observándome desde la sala. Con un movimiento firme y pausado, cerré la puerta. El clic del pestillo resonó en el repentino silencio. Me vieron marchar, pero no tenían ni idea de qué les dejaba realmente. El motel Desert Palms, con su letrero de neón ligeramente descolorido y el aroma a cloro que emanaba de una piscina lejana, distaba mucho de la comodidad de mi hogar. Sin embargo, al abrir la puerta de la habitación 112, me invadió una profunda sensación de silencio. Era un silencio que no sabía que anhelaba con tanta desesperación, una quietud intacta por la intrusión casual de la voz resonante de Wallace, la incesante limpieza de Serena o las empalagosas declaraciones de Elara. La habitación era sencilla, limpia, y lo más importante, no estaba invadida. El pequeño gesto de cerrar la puerta tras de mí fue como sellar una herida, dejándola respirar. La joven de recepción, Isabela, había sido notablemente perspicaz. Sus ojos oscuros, enmarcados por una cascada de cabello rizado, parecían captar algo más allá de las líneas de cansancio de mi rostro. Habitación individual con escritorio, me había ofrecido, casi como si me leyera el pensamiento. A veces la gente necesita un espacio tranquilo para pensar. Simplemente asentí, agradecida por su comprensión. Ahora, el pequeño escritorio laminado, iluminado por una lámpara funcional, me llamaba. Era justo lo que necesitaba. Abrí con cuidado la caja ignífuga que había aferrado con tanta fuerza al salir de casa. De su seguro confinamiento, recuperé la prueba de mi propiedad. Primero, presenté la escritura de propiedad, aún impecable y legalmente vinculante, seguida de una pila de registros de impuestos prediales meticulosamente organizados que se remontaban a décadas atrás, cada uno de los cuales era un testimonio de mi única carga financiera. Luego, vinieron los estados de cuenta de la hipoteca, una satisfactoria pila de documentos que demostraban, sin lugar a dudas, que la casa no era solo mía, sino completamente mía, sin gravámenes. Los extendí como cartas en un juego de cartas,
cada uno una pieza de la verdad inmutable. A continuación, saqué un viejo cuaderno de espiral. Sus páginas estaban llenas de mi letra pulcra y precisa, registrando diversas transacciones financieras a lo largo de los años. Una entrada, fechada 5 años antes, destacaba: préstamo a Liam para la compra de un coche, $35.000. Debajo, una nota garabateada: acuerdo verbal de devolución en 3 años. Ningún pago se había materializado, ni un solo céntimo. El cuaderno permanecía abierto, una silenciosa acusación de su ingratitud y una prueba tangible. No se trataba solo de traición emocional, se trataba de explotación financiera. Con mis documentos a la vista, me dirigí a la pequeña laptop que también había empacado. Su pantalla se encendió, un portal al vasto océano de información que ahora necesitaba explorar. Mis dedos, sorprendentemente firmes, escribieron la consulta inicial: Ley de Propiedad de Arizona. Luego, más específicamente, derechos de los propietarios. Y finalmente, desalojo de familiares en Arizona. Cada término de búsqueda era un paso en el desmantelamiento metódico de su suposición de que tenían algún fundamento legal. Las horas se convirtieron en una sesión de estudio concentrada. El lenguaje legal, inicialmente desalentador, comenzó a adquirir sentido. Devoré artículos, guías legales e incluso fragmentos de casos judiciales. Aprendí la distinción crucial entre huéspedes e inquilinos, una distinción que resultaría vital. Absorbí los matices de los requisitos de notificación, los procedimientos específicos que se deben seguir para exigir formalmente que alguien abandone su propiedad. Profundicé en el fundamental derecho a excluir a otros de la propiedad, una piedra angular de la propiedad. Cada dato era un ladrillo en el muro que estaba construyendo, un escudo contra su invasión ilegal. A medianoche, el escritorio laminado estaba cubierto no solo con mis documentos oficiales, sino también con mis propias notas manuscritas. Mi bloc de notas era un denso mosaico de términos legales, estatutos y pasos procesales. La ira cruda que me había expulsado de mi casa ahora se transmutaba en una estrategia fría y clara. El plan estaba tomando forma, punto por punto preciso. Me quedó sorprendentemente claro dónde se habían equivocado. Habían malinterpretado mi actitud tranquila, mi paciencia, como debilidad. Habían confundido mi renuencia a involucrarme en un conflicto abierto con una falta fundamental de poder. Habían visto a un anciano fácilmente apartado, un recipiente vacío para ser llenado con sus propias demandas. Pero se equivocaban. Mi paciencia no era impotencia, era un preludio a la precisión. Mi silencio no era debilidad, era la calma antes de una tormenta. Empecé una página nueva en mi bloc de notas. Esta nueva lista no trataba de agravios ni de las indignidades sufridas. Era una lista de pasos a seguir, un plan para reclamar lo que me pertenecía por derecho. Cada punto era una tarea específica, una jugada en una partida de ajedrez cuidadosamente orquestada. La agitación emocional de los últimos días empezó a disminuir, reemplazada por una determinación férrea. El plan estaba en marcha, y comenzaría mañana. El motel Desert Palms se convirtió en mi centro de mando estratégico durante la semana siguiente. Cada día era una marcha incesante a través de documentos y rastros digitales, una silenciosa pero decidida acumulación de pruebas. Mi pequeña habitación, antes solo un refugio, ahora bullía con el zumbido del portátil y el crujido de los papeles. Me sentía como un detective armando un rompecabezas complejo, pero lo que estaba en juego era mucho más importante que cualquier juego. Eran mi hogar, mi paz mental, mi futuro. Una tarde, un clic triunfal del ratón resonó en la silenciosa habitación. Había estado revisando correos electrónicos antiguos, una tarea ardua, cuando desenterré un mensaje de Liam, con fecha de mayo de 2022. Era una respuesta a mi oferta inicial de ayuda financiera para su nuevo coche. El correo decía explícitamente: «Gracias, papá. Agradezco los $35.000, préstamo. No es un regalo. Empezaré a pagarte a plazos en 3 meses». Sus palabras fueron como un faro que iluminó su engaño. La hoja de cálculo que había creado con tanto esmero confirmó el alcance de su traición. 36 meses de impagos. Un registro claro e indiscutible de una deuda completamente ignorada. No se trataba de un simple acuerdo verbal. Era una prueba documentada e irrefutable. Mi teléfono sonó.
sacándome del laberinto digital. Era Patricia, mi vecina de enfrente, con la voz tensa, mezcla de disculpa y exasperación. Arthur, siento mucho molestarte, pero... Bueno, hay 8 coches en tu jardín, y la música no ha parado de sonar desde pasada la medianoche. ¿Va todo bien? Una fiesta. Wallace y Serena, sin duda, celebrando sus nuevas y cómodas viviendas. Era otro flagrante desprecio por mi propiedad, otra invasión de mi paz, que ahora se extendía a mis vecinos. Más tarde ese día, recibí otra llamada, esta vez de Robert Henderson, un viejo amigo y vecino. Arthur, empezó Robert con la voz temblorosa de preocupación, vi a tus nuevos invitados en el buzón esta mañana. Creo que se llama Wallace. Se presentó, dijo que era tu nuevo compañero de piso, y luego dijo, esta es mi nueva casa. Pensé que debías saberlo. La audacia era escalofriante. No solo vivían en mi casa, sino que la reclamaban públicamente. Cada llamada era una nueva munición para la batalla que se avecinaba. Armado con este creciente arsenal de pruebas, busqué el bufete de Eleanor Vance. Me habían recomendado mucho su nombre. Una abogada perspicaz y sensata, especializada en litigios inmobiliarios. Su despacho, decorado con buen gusto con arte moderno, me pareció un remanso de paz en mi tumultuoso mundo. Le entregué un resumen cronológico de 2 páginas, cuidadosamente preparado, que detallaba cada intrusión, cada violación, desde el momento en que encontré la camioneta de alquiler en la entrada de mi casa hasta la declaración pública de Wallace en el buzón. Eleanor, una mujer de mirada penetrante y serena, leyó mi resumen, asintiendo ocasionalmente y tomando breves notas. Al terminar, me miró con una expresión tranquilizadora pero firme. Arthur, quiero ser totalmente clara. La escritura está inequívocamente a tu nombre. Eres el único propietario de esa propiedad. Wallace y Serena, por ley, son meros huéspedes. No tienen derecho a residir allí sin tu permiso, y puedes exigirles que se vayan. Me explicó el proceso legal. Se requeriría una notificación formal de desalojo con 30 días de antelación para los huéspedes que se hubieran quedado más tiempo del permitido. Liam y Elara, continuó, son un poco más complicados. Aunque llevan años viviendo allí sin pagar alquiler, aún no son dueños de la propiedad. Podrían ser considerados inquilinos a voluntad, lo que complica un poco las cosas, pero en esencia, sigue siendo su casa. Sin embargo, dado que llevan años viviendo allí, el proceso para ellos podría implicar una vía legal ligeramente diferente si se niegan a irse. Escuché atentamente, mientras la jerga legal se transformaba poco a poco en un camino claro. Eleanor, dije con voz firme, quiero que se vayan todos. Todos. Mi determinación era absoluta. Empecemos con Wallace y Serena. Quiero entregarles la orden de desalojo de 30 días. Eleanor asintió, con una leve sonrisa en los labios. Muy bien. Redactaremos la notificación inmediatamente. El documento que presentó era conciso, formal y absolutamente intimidante. Citaba los estatutos revisados de Arizona, describía las sanciones por incumplimiento y establecía una fecha límite clara para su salida. No dejaba lugar a interpretaciones erróneas ni a ambigüedades. Antes de irme de su oficina, me pidió que le llevara la notificación a David Sterling, notario público. David, un hombre jovial y detallista, revisó el documento, se aseguró de mi identificación y luego, con un gesto solemne, selló. Al devolvérmelo, me miró. Su habitual alegría dio paso a una expresión seria. Arthur, la gente no siempre reacciona bien ante estas cosas, sobre todo cuando se cree con derecho. Prepárate para un poco de ira. Sus palabras fueron una dosis necesaria de realidad. El último consejo de Eleanor resonó en mi mente. Sírvelo con imparcialidad, Arthur. Deja que el documento hable por sí solo. No te metas en discusiones. Si tienen preguntas, dirígelas a mí. De vuelta en la tranquilidad de mi habitación de motel, me senté con el pesado aviso notariado en las manos. No era solo un papel, era un arma forjada en el fuego de la indignación y refinada con precisión legal. La confrontación se avecinaba. Estaba listo. Ya saben cómo me obligaron a irme, cómo construí mi caso, pero ahora llega el verdadero punto de inflexión. No se pierdan lo que sucederá cuando finalmente recupere mi hogar. Estén atentos, denle me gusta a este video si les gusta la historia.
Compártanla con alguien que necesite escucharla y suscríbanse para no perderse ni un solo momento de lo que está por venir. 8 días. 8 largos días habían pasado desde que me obligaron a dejar mi casa. Cada mañana repasaba mentalmente los pasos, cada noche revisaba mis documentos. El sol ya estaba en lo alto de la mañana indicada, y a las 10:30 en punto, conduje mi coche, bien lustrado y con el depósito lleno, de vuelta a mi calle habitual. La camioneta de alquiler seguía allí, pero los coches de Liam y Elara ya no estaban. Estaban en el trabajo. Como esperaba, Wallace y Serena probablemente estarían dando uno de sus paseos diarios, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Me temblaba la mano al introducir mi vieja llave en la cerradura. Un clic silencioso y la puerta se abrió. No habían cambiado las cerraduras. Una pequeña victoria, pero significativa. La casa olía ligeramente a popurrí desconocido y café viejo, pero seguía siendo mi casa. En cuestión de minutos, Leo, de Leo's Security Solutions, llegó en su furgoneta. Leo, un hombre corpulento de mirada amable y manos callosas, se puso manos a la obra de inmediato. Cerraduras de seguridad de calidad comercial en las 4 puertas exteriores, tal como solicitó, señor Peterson, confirmó con voz tranquilizadora. Trabajé a su lado, entregándole herramientas y sujetando las puertas. Con cada giro del destornillador, con cada cerradura nueva que encajaba, sentía que recuperaba el control, recuperaba un poco de la paz que me habían robado. No se trataba solo de seguridad, se trataba de reafirmar mi propiedad, ladrillo a ladrillo, cerradura a cerradura. Cuando Leo terminó su trabajo, pasé a la siguiente fase. Instalé 2 cámaras de seguridad inalámbricas, estratégicamente ubicadas en las puertas delantera y trasera. Con solo unos toques en mi teléfono, se sincronizaron, ofreciendo transmisión en vivo y capacidad de grabación. Cada interacción futura, cada intento de vulnerar mi nueva seguridad, quedaría documentado, como prueba de video irrefutable. Exactamente a la 11:11 p.m., con la casa asegurada y bajo vigilancia, di el último y decisivo paso del día. Saqué de mi bolso la orden de desalojo notariada. El documento oficial me resultó sorprendentemente ligero, pero pesado por sus implicaciones. Con un trozo de cinta adhesiva resistente, lo fijé firmemente en el centro de la puerta principal, a la altura de los ojos. Era imposible pasarlo por alto. Luego, saqué mi teléfono y lo fotografié meticulosamente, capturando cada detalle, garantizando una prueba irrefutable de la notificación. Al volver a entrar, recorrí la casa, un sombrío inventario de sus ocupaciones. Los cambios eran sutiles, pero generalizados. Mis libros estaban reorganizados en un orden desconocido, y sus objetos personales ocupaban estantes prominentes. En la sala, la lámpara antigua de mi madre, una preciada reliquia, brillaba por su ausencia. Tomé nota mental, añadiéndola a mi creciente lista de quejas que eventualmente tendría que resolver. Pero por ahora, me permití un momento de silenciosa rebeldía. Recuperé mi sillón reclinable, acomodándome en su familiar abrazo, sintiendo la tela desgastada amoldarse a mi cuerpo. Entré en la cocina, afortunadamente sin el aroma de la comida de Serena, y preparé una cafetera recién hecha, saboreando el rico y familiar aroma. Luego, con un suspiro de satisfacción, volví a ajustar el termostato a unos agradables 22 grados. La casa respiraba de nuevo. A las 5:47 p.m., la primera ola de tormenta azotó el lugar. Mi teléfono, que había mantenido cerca, vibró con una llamada entrante de Elara. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar, con voz tranquila y neutral. Arthur Peterson. Mi llave no funciona. La voz de Elara, normalmente tan serena, sonó estridente, con una mezcla de confusión e indignación. ¿Qué has hecho? Cambié las cerraduras, Elara. Dije con voz desprovista de emoción. Es mi casa. Encontrarás un aviso de desalojo pegado en la puerta principal. Cualquier otra pregunta debe dirigirse a mi abogada, Eleanor Vance. Su información de contacto está en el aviso. Colgué antes de que pudiera formular otra respuesta furiosa. Momentos después, Liam llamó con la voz quebrada, un marcado contraste con la furia de su esposa. «Papá, por favor, tenemos que hablar. ¿Qué pasa?» La repentina desesperación en su voz me recordó amargamente su silencio cuando más lo necesitaba. «Liam», respondí con un tono de acero,
Tuviste la oportunidad de hablar, de estar a mi lado. Esa mañana en el desayuno. Decidiste no hacerlo. Ahora no hay nada más que hablar contigo directamente. Él suplicó. Pero nuestras cosas esenciales, ¿qué pasa con los juguetes de Cora? Mi nieta, Cora, era un punto débil, pero sabía que no podía ceder. Puedes recuperar tus cosas esenciales, concedí, pero será supervisado. Y tendrás que llamar a mi abogada, Eleanor Vance, para programar una cita. La notificación de la cámara de la puerta principal sonó en mi teléfono a las 6:04 p.m. Wallace y Serena habían regresado de su paseo. Observé, como un observador distante, cómo Wallace se acercaba a la puerta principal, con su habitual arrogancia aún presente. Buscó torpemente la llave. Luego lo intentó de nuevo, frunciendo el ceño con confusión. Su mirada se desvió entonces hacia la orden de desalojo, fijada con cinta adhesiva a la madera. Vi su rostro cambiar. La confusión se disolvió rápidamente en una máscara de rabia pura y sin adulterar. Serena, de pie un paso detrás de él, extendió una mano, palideciendo al leer las letras en negrita. Mi teléfono volvió a sonar, un número conocido, pero dejé que saltara el buzón de voz. Unos segundos después, un rugido gutural llenó mi bandeja de entrada. La voz de Wallace, cargada de veneno, prometía venganza, amenazaba con acciones legales, profería insultos que preferiría no repetir. El ara me siguió, sus llamadas más manipuladoras, intentando tocar la fibra sensible, pero ya estaba endurecido. Finalmente bloqueé su número, cortando el último hilo de conexión. Los observé desde la ventana de mi sala, con una taza de café recién hecho en la mano. Estaban reunidos en el césped, un pequeño grupo de incredulidad y rabia. Wallace gesticulaba desesperadamente. Serena se retorcía las manos, y el ara y Liam estaban apartados, con rostros sombríos. Sin hogar por la noche. Una silenciosa satisfacción me invadió, una profunda paz que no había sentido en días. Mi hogar volvía a ser mío. 6 días después del satisfactorio clic de los cerrojos, llegó una carta con el membrete de Sterling & Co., abogados. Era una amenaza apenas velada, un aluvión de jerga legal que afirmaba que Liam tenía derechos de residencia debido a los años que llevaba viviendo en mi casa y exigía que reenviara la notificación de desalojo, esta vez en el formato legal correcto, según su interpretación. Era precisamente el tipo de acción predecible y desesperada sobre la que Eleanor me había advertido. Simplemente se la envié. Su respuesta fue rápida y contundente, una refutación concisa que reiteraba la innegable condición de Liam como hijo adulto que vivía sin pagar alquiler, sin ninguna capacidad legal ni derecho a la propiedad. Fue una jugada de ajedrez legal, respondida con una contraofensiva igualmente precisa. El 7º día, un nuevo desafío apareció en mi porche. La cámara de seguridad sonó, indicando una visita. Era el ara, con aspecto demacrado y exhausto, con ojeras que denotaban noches de insomnio. No había dormido en mi cómoda habitación de invitados, y pensarlo le produjo una pequeña y fría satisfacción. Llamó con vacilación, y luego otra vez, con más urgencia. Abrí la puerta principal, pero mantuve la mosquitera cerrada, creando una barrera física entre nosotros. Su mirada, normalmente tan calculadora, contenía una súplica. Intentó esbozar una sonrisa forzada. «Arthur, por favor, ¿podemos hablar?» La miré, recordando la crueldad despreocupada con la que anunció la mudanza de sus padres, la indiferencia con la que me sugirió dormir en el sofá. «El ara», dije con voz firme y mesurada, «me obligaste a irme de esta casa. Me obligaste a salir. Puedes quedarte en el porche 5 minutos. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de demostrar las consecuencias de sus actos». Apretó la mandíbula, pero permaneció allí. «Mis padres», empezó, con una voz más suave que nunca, «solo necesitan un poco más de tiempo. Todo esto ha sido tan repentino, tan perturbador para ellos. Necesitan encontrar un nuevo lugar donde vivir, para volver a su casa». La última frase, «volver a su casa», quedó flotando en el aire, como una campana que anunciaba una verdad que no pretendía revelar. Entrecerré los ojos. «¿Su casa?», repetí, con voz más aguda. «Todavía tienen su apartamento, ¿verdad, Elara? Nunca necesitaron vivir aquí. Querían vivir aquí gratis, ¿no es así?»
Y ahora intentas tergiversar mis palabras, hacer que parezca que soy el villano. Su fachada cuidadosamente construida se derrumbó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, reales o inventadas. No pude distinguirlas. Arthur, por favor. Somos familia. Esto nos está destruyendo. Piensa en Liam, en Cora. La mención de Cora, mi nieta, fue un golpe bajo, un descarado intento de manipulación. ¿Familia? Repetí, con un sabor amargo en la palabra. Cuando me dijiste que me fuera, cuando Wallace sugirió que me fuera definitivamente, cuando Liam guardó silencio, ¿pensaste en la familia entonces? No. Decidiste que no me necesitabas. Ahora yo he decidido lo mismo. Mi voz era firme, resuelta. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. «¡Viejo egoísta!», gritó, sin fingir cortesía. «Estás destruyendo a nuestra familia. Estás dejando a mis padres sin hogar». Giró sobre sus talones y salió furiosa del porche, cerrando la puerta de un portazo. El teléfono sonó unos minutos después. Era Elara, con la voz ronca de rabia, gritando acusaciones. La dejé desahogarse un momento y luego intervine con calma. «Elara, recuérdame otra vez. ¿Quién sugirió que buscara otro lugar temporalmente? Quizás definitivamente. ¿Quién observó en silencio mientras invadían mi casa? ¿Quién abrió mi correo? ¿Quién se comió mi comida y luego me criticó por no ganar suficiente? Tú y tus padres, Elara. Yo no. Tú tomaste tus decisiones y ahora afrontas las consecuencias». Entonces, sin decir nada más, bloqueé su número. Las cámaras de seguridad se convirtieron en mis ojos y oídos. Gracias a ellas, y a una llamada preocupada de Patricia, me enteré de que la camioneta alquilada de Wallace pasaba periódicamente cerca de mi casa, una presencia oscura y amenazante. Al parecer, Serena se había puesto a quejarse de mí en el supermercado local, presentándose como la víctima de un anciano desalmado. Sus mezquinos intentos de generar animosidad solo reforzaron mi determinación. Unos días después, Eleanor confirmó que Sterling & Co. había retirado oficialmente su infundada solicitud de residencia para Liam. Sabían que no tenían fundamento legal y que su fanfarronería había quedado al descubierto. Fue otra pequeña victoria que allanó el camino para la siguiente fase. 3 días después, Arthur Peterson contra Liam Peterson. Se presentó la demanda civil. La documentación, meticulosamente preparada por Eleanor, describía la reclamación por el préstamo impago. $35.000 de capital, más el 6% de interés anual, calculado con precisión diaria. El total final, $42.035. Era una cifra fría y contundente, testimonio del engaño de Liam y de mi inquebrantable búsqueda de justicia. La demanda fue un golpe preciso y calculado, una declaración de que lo personal se había vuelto irrevocablemente legal y de que no me silenciarían ni me ignorarían. 2 días después de la presentación de la demanda, cayó el hacha. El notificador, eficiente y discreto, encontró a Liam en su lugar de trabajo. Mi teléfono sonó poco después. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Liam. Su voz, normalmente tan firme, temblaba, frágil al otro lado de la línea. «Papá», tartamudeó, «me estás demandando. A tu propio hijo. ¿Cómo pudiste?» La sorpresa en su voz era genuina, un testimonio de su arraigada creencia de que era intocable. «Liam», respondí con voz tranquila e inquebrantable, «no te estoy demandando, como dices. Estoy cobrando una deuda. Me pediste prestados $35.000. Prometiste devolverlos. No lo hiciste. Este es simplemente el recurso legal para eso». Inmediatamente pasó al chantaje emocional. «La familia no demanda a la familia, papá. Se supone que debemos cuidarnos unos a otros». Sus palabras me tocaron la fibra sensible, pero no me inmuté. «La familia tampoco desaloja a la familia de sus propias casas, Liam», repliqué, con el recuerdo de su silenciosa complicidad aún abierto. «Pero tú y Elara parecían estar perfectamente de acuerdo con eso. Es curioso cómo cambia tu definición de familia cuando te resulta inconveniente». Empezó a poner excusas sobre la falta de dinero, sobre haberlo pillado desprevenido, pero lo interrumpí. «Ese dinero era para un coche que todavía conduces. Has tenido 3 años para cumplir tu promesa. Tu situación financiera no es mi responsabilidad, es tuya». Eleanor, por su parte, era una fuerza de la naturaleza. Organizó meticulosamente cada prueba.
los registros de la transferencia bancaria que confirmaban el depósito de $35.000, el correo electrónico de Liam que reconocía explícitamente el préstamo, no un regalo, con las condiciones de pago, y mi detallada hoja de cálculo que registraba cada pago atrasado. Calculó la deuda total, añadiendo el interés anual acordado, sin dejar lugar a dudas ni disputas. Era un caso irrefutable. El abogado de Liam y Elara, según supe más tarde, les había advertido claramente que no tenían defensa viable. La documentación era irrefutable. Su mejor opción era llegar a un acuerdo. Eleanor, anticipándose a esto, redactó rápidamente los términos del acuerdo. $42.000, a pagar en 24 cuotas mensuales de $1.750. El documento también describía las consecuencias del incumplimiento, incluyendo el embargo de salario y los gravámenes sobre los bienes. El mensaje era claro: pagar o enfrentarse a todo el peso de la ley. Como era de esperar, la furia de Elara se encendió de nuevo. Pasó por alto al abogado de Liam y me llamó directamente, con la voz cargada de acusaciones. «Esto es pura avaricia, Arthur. Nos estás arruinando financieramente. Vas a arruinar el crédito de Liam por este dinero absurdo». «Elara», dije, con un suspiro cansado, «deberías haber pensado en destruirnos financieramente cuando decidiste tomar posesión de mi casa y decirme que me comprara un hotel. Tú y tus padres me echaron, me mintieron y me faltaron al respeto en mi propia casa. Las acciones tienen un precio, Elara. Este es el precio de las tuyas». Colgué antes de que pudiera soltar otra diatriba. Llegó la audiencia preliminar, un evento solemne en una sala tranquila. La jueza Thompson, una mujer sensata con una mente legal aguda, presidió. Eleanor presentó nuestro caso con precisión, presentando las pruebas, los documentos del préstamo, el correo electrónico, la hoja de cálculo. El abogado de Liam ofreció una defensa débil, intentando argumentar que se trataba de un regalo familiar, pero la jueza no se dejó convencer. Le preguntó directamente a Liam: «Señor Peterson, ¿es este su correo electrónico?» Él lo confirmó a regañadientes. «¿Y realizó los pagos de este préstamo según lo acordado?», murmuró. «No, su señoría». Con un gesto final y decisivo, el juez Thompson confirmó el préstamo. Dado el acuerdo explícito por escrito y la falta de pagos indiscutible, fallo a favor del demandante, Arthur Peterson. Un juez contundente y autoritario a porrear el golpe del mazo selló la decisión. Sentencia para Arthur, $42.035. Fuera de la sala, Eleanor me dio una advertencia. «Intentarán ponerte a prueba, Arthur. Podrían no pagarte, esperando que te arrepientas». Mi determinación era inquebrantable. «No lo harán. Haré cumplir cada palabra, Eleanor. Cada pago». Esa misma tarde, el abogado de Liam llamó a Eleanor para aceptar formalmente las condiciones de pago. Se firmó el acuerdo, vinculando a Liam a su deuda. La primera batalla estaba ganada, pero la lucha por mi paz se extendió más allá del tribunal. Algunos familiares, influenciados por las dramáticas declaraciones de Elara, intentaron organizar una reunión familiar, sin duda para presionarme a ser indulgente. En lugar de asistir, les envié un correo electrónico meticulosamente organizado. Incluía copias de la orden de desalojo, extractos de los documentos legales y, lo más incriminatorio, un vídeo de la cámara de seguridad del día que cambié las cerraduras. Mostraba el rostro enfurecido de Wallace al leer la orden, seguido de un fragmento de su venenoso mensaje de voz, con sus crueles palabras flotando en el aire. Las pruebas hablaban por sí solas. La reunión familiar se canceló. La opinión de la familia cambió drásticamente, un reconocimiento silencioso de la verdad. Unos días después, Liam y Elara volvieron a aparecer en mi puerta. Sus rostros reflejaban cansancio, una humildad practicada. Se disculparon, con palabras vacías, diciendo cuánto lamentaban todo lo que pasó. Los miré a través de la puerta mosquitera, buscando un atisbo de cambio genuino, pero solo encontré desesperación. «Esto no es un castigo», les dije con voz tranquila pero firme. «Esto es justicia, y es solo el principio». Cerré la puerta. A principios de mayo, otro acontecimiento inesperado llegó. Patricia, mi vecina observadora, me llamó con una nueva información, entre inquietud e indignación. Su nieto, un niño brillante y curioso,
Había estado jugando en su jardín poco después de que Wallace y Serena se mudaran. Había visto a Wallace, en un ataque de ira, sacar bruscamente algunos muebles de la casa, seguido del inconfundible ruido de un golpe. Inmediatamente después, vio una limpieza frenética, un intento desesperado por borrar lo ocurrido. El recuerdo de mi lámpara antigua desaparecida me cruzó por la mente. Con esta nueva pista, realicé una inspección exhaustiva de mi casa, una búsqueda sistemática de daños adicionales. El estudio inicial tras su partida se había centrado principalmente en el desplazamiento y el evidente desorden, pero ahora observaba con una mirada más crítica. Lo que encontré me repugnaba. La antigua mesa de comedor de mi difunta esposa, una preciada reliquia familiar, ahora tenía una hendidura irregular de 15 centímetros en su superficie pulida, una cicatriz cruel que desafiaba cualquier reparación sencilla. En la sala de estar, cerca de donde una vez estuvo el gigantesco sillón reclinable de Wallace, oscuras marcas de quemaduras estropeaban el impecable suelo de madera noble, circulares y feroces, como si se hubiera caído una sartén al rojo vivo por descuido. En el baño de invitados, un goteo constante e irritante revelaba un inodoro que corría sin parar, desperdiciando agua e insinuando un problema de plomería más profundo, y una grieta visible serpenteaba por un azulejo que antes estaba perfecto. Contacté de inmediato con Michael Davis, un tasador de propiedades de renombre. Llegó puntualmente, un hombre de discreta eficiencia, y documentó meticulosamente cada daño, tomando fotografías y mediciones detalladas. Su ojo experto confirmó mis temores. La mesa del comedor, con su intrincada marquetería, estaba irreparable y había recuperado su estado original e irreemplazable. Su valor se había desplomado. Su tasación final, entregada unos días después, valoró los daños totales en $8.500. Era un coste preciso y tangible de su destructiva presencia. Eleanor, siempre estratega, redactó rápidamente una carta de demanda dirigida directamente a Wallace y Serena. Era un documento conciso, que detallaba cada daño, citaba la evaluación de Michael Davis y exigía $8.500 de restitución. La última línea contenía la inevitable amenaza. El incumplimiento resultaría en un litigio civil inmediato. Wallace, como era de esperar, me llamó en cuanto recibió la carta. Su voz era un gruñido venenoso por la línea. «Esto es chantaje, Arthur. Puro chantaje. No te vamos a pagar ni un céntimo. Jamás recibirás ni un céntimo de nosotros». Mantuve la calma y la voz firme. «Dañaste mi propiedad, Wallace. Las pruebas son claras. Ganaré, igual que gané con Liam. Pagarás». Colgué antes de que su diatriba se intensificara. Entonces, un golpe de suerte, recordé. A principios de febrero, antes de que esta pesadilla comenzara, había actualizado mi seguro de vivienda. Como parte del proceso tomé fotos exhaustivas de cada habitación, cada ángulo, cada mueble, documentando meticulosamente el impecable estado de mi casa. La evidencia del antes era irrefutable. La audiencia del Tribunal de Reclamos Menores se celebró unas semanas después. La jueza Evelyn Clark, una mujer severa pero justa, presidió. Eleanor presentó nuestro caso con precisión quirúrgica. Las fotos del antes, que mostraban la mesa del comedor impecable y los pisos sin marcas, se proyectaron en una pantalla. Luego vino el informe de Michael Davis, que detallaba la magnitud y el costo de los daños. Finalmente, la declaración notariada de Patricia, quien relataba el relato de su nieto como testigo presencial del accidente y la limpieza frenética. El caso fue abrumador. Wallace, representándose a sí mismo, bramó y se enfureció, intentando desacreditar mi testimonio, alegando que yo estaba inventando los daños. Pero no tenía argumentos en contra, ni pruebas, ni fotos propias de antes. Su defensa se desmoronó bajo el peso de mi detallada documentación. La jueza Clark escuchó pacientemente y luego pronunció su veredicto con voz firme y decidida. Basándome en la evidencia convincente e indiscutible presentada por el señor Peterson, determino que el señor Wallace y la señora Serena son responsables de los daños a su propiedad. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Sentencia para Arthur Peterson. $8.500, más costas judiciales. Pagadero en un plazo de 30 días. El mazo golpeó con rotundidad.
Eleanor confirmó más tarde que Wallace y Serena no tuvieron más remedio que pagar. Su fanfarronería había quedado al descubierto una vez más. Especuló que probablemente tendrían que liquidar algunos activos. Dada su situación financiera, reflexionó, quizás incluso se trate de esa camioneta de Wallace que aún poseen, a pesar de toda esa mentira de que vendieron su casa. 2 semanas después, la cadena local de chismes, encabezada por una alegre Patricia, me informó que Wallace efectivamente había vendido su adorada Chevy Silverado, una camioneta de la que presumía sin parar. Lo recaudado, sin duda, se destinó directamente a pagar la sentencia. Su cómodo plan de jubilación no solo se había derrumbado, sino que ahora sufría una hemorragia. Pagaban un alquiler alto por un apartamento barato, su camioneta había desaparecido y habían pagado a Arthur Peterson por los daños causados. Parecía que la justicia se estaba haciendo realidad, pieza a pieza, dolorosamente. El tercer pago de Liam llegó puntualmente. La cantidad, $1,750, coincidía exactamente con lo estipulado en el acuerdo. Fue una transacción estéril, un reconocimiento de deuda más que un gesto de reconciliación. Sin embargo, a través de la siempre vigilante red vecinal, empezaron a llegarme rumores sobre sus dificultades económicas. Patricia, siempre atenta a la observación, oyó a Wallace y Serena discutir a gritos en el porche, con las voces destrozadas por la frustración. Sus antes cómodos ahorros, mermados por los honorarios legales, los gastos de mudanza y ahora la indemnización por daños y perjuicios, estaban causando una intensa fricción. «Todo es culpa de Arthur», se lamentó Serena, y su voz resonó por el césped. Wallace asintió, y su habitual bravuconería se convirtió en una amarga recriminación. Entonces Elara ofreció una rama de olivo, con una gracia calculada que seguía sin ocultar sus intenciones. Llamó con un tono sorprendentemente conciliador. Me propuso un nuevo comienzo, una disculpa pública de ella y de Liam, tal vez incluso una cena familiar, a cambio de que yo cancelara la deuda restante. «Es por el bien de la familia, Arthur», susurró, intentando evocar el mismo sentimiento que había descartado con tanta naturalidad meses atrás. Mi respuesta fue inmediata y firme. «Un acuerdo era posible, Elara», dije con voz firme, «antes de que tú y tus padres me dijeran que me fuera de casa, antes de que abrieras mi correo, antes de que Wallace destruyera mi propiedad. Ya es demasiado tarde. La sentencia se mantiene». La conversación terminó tan abruptamente como empezó, y su encanto fingido se desvaneció ante mi determinación. Unos días después, Liam me visitó, esta vez solo, una rareza. Parecía completamente exhausto. El peso de sus decisiones lo oprimía. No intentó negociar ni poner excusas. Simplemente se quedó allí, encorvado, y ofreció lo que parecía una disculpa sincera. «Papá», empezó con voz ronca, «lo siento mucho, por todo, por mi silencio, por no haberte defendido». Me miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo vi remordimiento, no solo desesperación. Agradecí su disculpa. «Suena real, Liam», admití, con un tono más suave de lo que pretendía, pero firme. «Pero deberías haberte arrepentido cuando te quedaste en silencio en esa mesa, viendo cómo me decían que me fuera. Ahí es cuando un «lo siento» habría importado. Antes de todo esto. No le di la absolución inmediata ni cerré la puerta de golpe. El momento simplemente quedó suspendido, un frágil puente que conectaba el pasado con el presente. La presión financiera sobre Liam y Elara no hizo más que intensificarse. La constante vigilancia de Patricia resultó invaluable una vez más. Una tarde, escuchó a Elara, exasperada, espetarle a su madre por teléfono. «Mamá, no podemos pagarlo. Estamos pagando tu sentencia, el nuevo alquiler alto y la demanda de su padre. No nos queda nada». Sus palabras confirmaron el devastador impacto de sus decisiones. Una presión financiera se cernía sobre ellos. A principios de agosto, Liam recibió su quinto pago, pero esta vez algo había cambiado. El nombre del remitente en la transferencia bancaria ya no era Liam y Elara Brown, empresa conjunta. Simplemente decía Liam Brown. Fue un cambio sutil, pero profundo. Patricia, con su asombrosa habilidad para estar en el lugar preciso en el momento oportuno, dio la confirmación final, tácita, unos días después.
Mencionó casualmente haber visto a Elara en el juzgado. Dijo que iba a pedir el divorcio, compartió Patricia en voz baja, alegando estrés financiero y peleas constantes. Menudo lío, ¿verdad? No sentí ninguna reivindicación, ninguna oleada de júbilo triunfal, solo un discreto reconocimiento de las repercusiones, una clara comprensión de las consecuencias interconectadas de sus actos. El fracaso de su matrimonio, aunque no fue mi intención, fue resultado directo de sus decisiones, no de las mías. Cada vez pasaba más las mañanas en mi terraza trasera recién renovada, un oasis de tranquilidad con vistas a mi jardín, cuidadosamente cuidado. Saboreaba mi café en mi taza favorita, la que tenía el borde desportillado que una vez había sido desplazado. La paz era palpable, algo tangible que casi podía saborear. Robert Henderson, mi fiel amigo, pasó por mi casa una tarde con una pequeña maceta para la terraza. Miró a su alrededor con una sonrisa sincera. «Arthur», dijo con una voz cargada de respeto, «no conozco a muchos hombres que pudieran haber hecho lo que tú hiciste. Defendiéndote a ti mismo, a tus principios. Protegiste tu hogar, tu legado». Sus palabras resonaron profundamente. El sexto pago de Liam llegó a principios del mes siguiente, acompañado de una carta. No se trataba de un documento formal, legalmente revisado, sino de una nota manuscrita, arrugada y llena de lágrimas. Era una disculpa sincera, no solo por el dinero, sino por sus errores como hijo, por su debilidad y complicidad. Reconoció sus errores, expresó su profundo arrepentimiento y me pidió perdón. Leí la carta lentamente, absorbiendo cada palabra. Fue una comprensión costosa, fruto de una profunda pérdida y sufrimiento. Reconocí la sinceridad, el dolor genuino en sus palabras, pero decidí no responder todavía. El perdón, si llegaba, sería en mis términos, a mi propio ritmo, y después de mucha reflexión. No se trataba de olvidar, sino de sanar de verdad. Reflexioné sobre mi trayectoria, desde el impacto inicial y la traición hasta las batallas legales calculadas. No hice esto por venganza. Reflexioné en voz alta ante el suave murmullo de mi nuevo hogar. Lo hice por justicia, para reclamar lo que era mío, para defender mi espacio y para defenderme cuando nadie más lo hizo. Al caer la noche, proyectando largas sombras sobre mi sala, cerré la puerta de mi hogar limpio y tranquilo. El aire dentro era quieto, apacible, impregnado únicamente por el suave y reconfortante aroma de mi propio café. Por fin estaba lista para vivir mi vida como siempre debió ser.